Entonces, pues la gente que quizá estéis manejando, pues os sirva pues algunos detalles de la presentación que voy a hacer, pues os pueden servir pues para daros ideas, y a los que partís desde cero, que estáis apuntados, pues os serviría, digamos, para entender un poco lo que es el funcionamiento, pues en principio de un CAN o de GIPS-CAN. Entonces, bueno, estos son un poco los puntos que vamos a tratar hoy en la presentación. Bueno, por un lado los conceptos, definición de herramienta, tema de sus rutinas, mecanizado, bueno, cajera he puesto, solo stock y solo material, cómo funciona y para qué sirve, ¿vale? Tema de entradas de herramienta, definición de procesos de mecanizado, compensación de herramienta, y bueno, y luego he apuntado ahí una que últimamente he tenido varias consultas, tema de rebabado, cómo cantear las piezas con GIPS. Entonces, pues bueno, voy a empezar directo. Si voy rápido, pues quizás sería conveniente que me dijerais a través del chat, pues oye, que vaya un poquito más suave, o vale, yo estoy atento al chat también. Vale, lo primero, bueno, arrancamos lo que es el GIPS. Bueno, voy a hacer la presentación con un vídeo ya grabado, para no tener ya más problemas, bastantes hemos tenido hoy. Entonces, y bueno, en esta presentación lo que vamos a hacer es un mecanizado sencillito. Lo primero sería archivo abrir un archivo nuevo, darle un nombre y abrir, sin más. Yo, como todos sabéis, soy tío de cosas sencillas, entonces la pieza que vamos a hacer va a ser sencillita, ¿vale? Primer paso, definir el stock, que es lo que estáis viendo ahí en pantalla. Vale. Segundo paso que vamos a dar sería definir lo que es la geometría. Como os he dicho, vamos a hacer algo sencillo, o sea, algo de lo que yo sea capaz, o sea, un cuadrado, porque hasta cuadrado llego. A partir de ahí, rectángulo, etcétera, pues ya un poco más complicado. Vale, y fijaros, ya tengo definido lo que es el cuadrado. Bien, ¿qué es o cuál sería el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso sería definir lo que es la herramienta, ¿vale? Tenemos que definir por un lado el diámetro, tenemos que definir por otro lado radio y punta en el caso de que tenga, tenemos que definir la altura de corte, altura total de la herramienta. Si quisiéramos porta herramientas, tendríamos que definir también porta herramientas, ¿vale? Tendríamos que asignarle un comentario a la herramienta, tendríamos que darle también un número a la herramienta. Veis aquí que pone ID de herramienta, esto sería luego el número que me va a generar en el programa de control numérico para esa herramienta. Bueno, pues tenemos que definir al final pues una serie de valores que a su vez en algunas máquinas o en ciertas máquinas a día de hoy ya pues también se pueden definir. Vale, le ponemos lo que os he comentado antes, el nombre de la herramienta. ¿Para qué sirve escribir el nombre de la herramienta? Bueno, pues sirve para que cuando yo me sitúo encima de la herramienta, automáticamente me diga pues qué herramienta es, y de esa manera no tenga yo que entrar y ver qué herramienta es. Vale, siguiente paso. Si os habéis fijado, lo que hemos hecho ha sido crear una herramienta y a esa herramienta asignarle un proceso. En el momento en el que yo bajo la herramienta de la parte superior aquí y le asigno un proceso, automáticamente me aparece una ventana en la cual yo voy a poder definir mis parámetros de mecanizado. Bien, ¿cuáles van a ser esos parámetros de mecanizado? Bueno, pues las alturas, desde dónde y hasta dónde quiero mecanizar, de cuánto quiero que sean las pasadas. Bueno, pues al final son parámetros de mecanizado. Fijaros lo que os he comentado antes en el inicio, preferir subs, que tengo aquí, que lo voy a dejar desactivado. Vale. Seleccionamos la estrategia que queramos. La estrategia no es más que cómo queremos que nos limpie la cajera. En este caso yo he seleccionado desplazar con limpieza. Es una estrategia que me permite darle más que el radio de la herramienta en la anchura de pasada. Defino también los parámetros de corte, defino la anchura de pasada, defino las demasías que quiero dejarle y le doy a calcular, ¿vale? Y si os fijáis en pantalla tendríamos ya lo que son las trayectorias. Bueno, automáticamente, bueno, le damos al play y nos muestra una representación gráfica de lo que hemos hecho. Vale, siguiente paso, seleccionar el postprocesador que queramos usar, y voy a aprovechar este primer mecanizado para enseñaros para enseñaros lo que os comentaba, el tema de las subrutinas, en qué influye o para qué sirve y bueno, y qué problemas o ventajas podríamos tener. Vale, pues procesamos, y si os fijáis, si yo bajo hasta el final del todo, el programa tiene ahora mismo 219 líneas, N219. Si yo activo subrutinas,
recalculo y vuelvo a postprocesar, si os fijáis, el programa ahora mismo tiene 39, o sea, de 219 a 39, y el resultado en máquina va a ser el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia, si os fijáis ahí, que tenemos un M98P4288, ¿lo veis ahí? Vale, y al final del programa tendríamos también el O4288. Vale, eso sería el subprograma. Eso sería el subprograma. Como os decía, ¿qué ventajas y qué desventajas tenemos? Bueno, ventajas pues que ocupa mucho menos, y si queremos añadir o modificar las zetas, pues es más sencillo. Desventaja, bueno, pues que en algunos controles, cuando tú lo metes en máquina, automáticamente el control numérico te lo separa en dos ficheros diferentes. Y si tú borras, por lo que sea, el programa principal y se te olvida borrar el subprograma, metes otro programa con un subprograma que casualidad coincide, normalmente el control numérico no te sobrescribe, con lo cual mantendría el viejo. Entonces tendrías un programa principal nuevo con un subprograma viejo y podrías tener, pues eso, un resultado no deseado, una colisión, etcétera. Vale, vamos a continuar. No me quiero tampoco hoy enrollar mucho. Quiero ir un poco a los fundamentos de lo que sería el GIPS. Vale, ya tenemos hecho ahí ese mecanizado. Si yo ahora simulo, recordar que tenéis tres tipos de simulación: la CPR, la Flash CPR y la de simulación con máquina. Bueno, que esa no la tiene todo el mundo, la simulación con máquina. Bien, se puede, no sé si os habéis fijado que ahora se ve lo que es la geometría. Eso simplemente os tenéis que poner encima, voy a parar un poco, os tenéis que poner encima de la barra azul de simulación, botón derecho, y seleccionar la opción sobreponer geometría. Vamos a cambiar el diámetro de herramienta a 50 y recalculamos. Y si os fijáis en las esquinas, ahora pues me estaría dejando más material. Bien, vamos a aprovechar este material de más que me está dejando ahora la herramienta para explicar luego más adelante el tema de solo material, para que entendáis, porque muchos lo tenéis ahí, sabéis que está ahí, pero no lo usáis. Vale, otro punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de mecanizar es la entrada. Yo ahora mismo estoy entrando pinchando en el eje Z, con lo cual depende de la herramienta que estoy usando, podría hacerlo o no hacerlo. Entonces voy a marcarle que la entrada me la haga en hélice. Entonces, ¿qué es lo que consigo? Lo que consigo marcándole que la entrada me la haga en hélice es que la entrada en material me la haga interpolando, de manera que aunque mi herramienta no tenga corte al centro, podría entrar en ese, digamos, de esa manera. Vale. Ahí veis en alzado cómo sería la hélice. Vale. Perdón. Bueno, vamos a continuar. Siguiente punto. Veamos un poco lo que es la simulación y entraríamos ahora, vamos a quitar la simulación y vamos a entrar ahora a ver utilizar stock. ¿Para qué sirve utilizar stock? Que es la primera de las opciones que tenéis en la parte inferior. Fijaros que ahora le meto en la definición del stock, en la definición del documento le he quitado un trozo, y simplemente le voy a dar a rehacer. ¿Veis cómo ahora ya no mecaniza todo el rectángulo, sino que se queda, digamos, en la zona en la que tenemos material? ¿Por qué hace eso? Porque tenemos activada la opción de utilizar stock. Si yo le quito utilizar stock y le doy a recalcular, él me entiende que es todo uno, como en un principio. Vale, entonces, ¿qué quiere decir utilizar stock? Pues utilizar stock quiere decir que me tenga en cuenta el material, bien sea este taco o bien sea cualquier otra pieza de forja o, bueno, que a mí se me pueda ocurrir. Vale, voy a crear una herramienta nueva. Esa herramienta nueva va a tener un diámetro inferior a la primera. En este caso lo hemos creado de 10. Y pongo a continuación una operación con la misma sobre espesor. Bueno, pasada le puedo poner la que a mí me interese. En este caso, bueno, 10 es mucho. Vamos a meterle de pasada a 1 milímetro, por ejemplo, y recalculamos. Y fijaros en un detalle. Fijaros que en las esquinas me añade una trayectoria nueva. ¿Vale? ¿Qué es esa trayectoria? Bueno, pues esa trayectoria, si os habéis fijado, yo he activado la opción de solo material. Solo material lo que me hace es me tiene en cuenta que esas zonas están sin mecanizar y solo ataca a esas zonas. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué o para qué sirve solo material? Bueno, pues está claro, ¿no? Solo material lo que te haría sería atacar a las zonas que han dejado las herramientas previas sin mecanizar, sin necesidad yo de tener que andar definiendo, pues atácame aquí o atácame allí o con cualquier otra operación auxiliar que podría usar. Vale, entonces ya hemos visto cómo se usa solo stock y utilizar, solo material y solo stock. Vale. Vamos a continuar. Vamos a usar también ahora mismo otro tipo de entrada. Vamos a definir una broca de 150
y esa broca de 150, perdón, de 150 no, de 50, le vamos a decir que la queremos usar como taladrado previo al fresado. Fijaros que yo la activo en la entrada y en las esquinas, que me taladre en la entrada y en las esquinas. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, vamos a hacer primero solo en la entrada y luego en la entrada y en esquinas y así lo vais a... Vamos a ver. Bien, ¿qué es lo que estaría haciendo ahora? Bueno, pues ahora si yo simulo, primero me mete la broca y luego la fresa entra siempre en ese punto. Vale. Da lo mismo que, por ejemplo, la pieza tuviese obstáculos como islas o él buscaría el punto óptimo de entrada para, vamos a ponerlo en sólido, para que se vea mejor. Él buscaría el punto óptimo de entrada, ¿vale? Para que luego la herramienta limpie toda la toda la cajera, ¿vale? Vamos a activarle también las esquinas para que veáis qué es lo que hacen las esquinas. Entonces entramos ahí, decimos taladrar en esquinas y en la entrada. Entonces las esquinas, ¿qué me haría? Las esquinas me taladraría, en este caso, pues las 4 esquinas del cuadrado, perdón. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, pues para que cuando la herramienta llegue a ese punto lleve menos carga y bueno, sufra menos posibilidad de rotura, etcétera. Vale, ahí hay un fallo que estaría rozando el taladrado a lo que es la superficie de la cajera acabada, con lo cual le tendríamos que meter unas demasías, digamos, que realmente nos deje con respecto a la... Ahí se ve claramente, vale. Entonces, con esto que acabamos de hacer de manera rápida, ya tendríamos generado un vaciado, perdón, un taladrado, un vaciado y un repaso de las esquinas. Esto sería un proceso de mecanizado, que muchos de vosotros no los estáis usando. Muchos de vosotros lo que hacéis es, digamos, definir herramienta, asignarle un proceso y en el momento que estáis definiendo ese proceso, pues aplicarle las condiciones de corte, las demasías, etcétera, etcétera. Y muchos de los procesos que hacemos en taller son repetitivos. Entonces, ahora os voy a explicar cómo se usan y para qué se usan los procesos de mecanizado. Vale. Nosotros, si os fijáis, en la parte izquierda ya tenemos las 3 operaciones. Y en la parte superior hay un menú que pone proceso. Y le decimos proceso guardar. Vamos a guardarlo en una carpeta. Vale, fresa 2D. Y lo guardamos ahí. Y le vamos a llamar al proceso, pues, taladro y, bueno, habría que ponerle una descripción. Eso ya, bueno, cada uno sabe qué tipo de descripción se le debería de poner. Yo le voy a poner taladro, desbaste y redesbaste, por ejemplo. Vale. Y eso lo guardo. ¿Para qué me sirve a mí este proceso que acabo de guardar? Perdón. Bueno, pues si yo abro una sesión del GIPS, otra sesión del GIPS, y abro una pieza nueva, o bien la creo, desde cero, como he hecho, vamos a llamarle prueba segunda, yo puedo aplicarle, vamos a definir el stock, lo primero, igual que hemos hecho antes, similar a lo que habíamos hecho antes, ¿vale? Menos 175, y definimos una geometría nueva. Vamos a definir, por ejemplo, un hexágono, ¿vale? Un hexágono. A ver, son geometrías sencillas, no pretendo ahora, digamos, usar geometrías complicadas, sino lo que pretendo es que se entienda el concepto, ¿vale? Abrimos en el menú de proceso, seleccionamos abrir y abro el proceso. Y si os fijáis en la parte izquierda automáticamente me abre las 3 herramientas y los 3 procesos. Y me asigna los parámetros que yo había guardado en ese proceso. Si quiero modificar, por ejemplo, le he quitado el taladro de las esquinas, yo puedo entrar y editar. Le daría a iniciar y me haría el mecanizado de ese hexágono, ¿vale? Me ha hecho el taladro en la entrada y me está limpiando lo que es la forma, esta hexagonal. Si quisiera volver a entrar y activarle las esquinas, pues simplemente entro y le activo las esquinas. Si, por ejemplo, esto es aluminio y el proceso yo lo había guardado para no sé, para un acero, por decir algo, pues puedo variar yo las condiciones. En eso no habría problema. ¿Vale? Y ya teníamos hecho el proceso. Perdón, el proceso no, el mecanizado. Bueno, entonces, la conclusión o la idea que os tiene que quedar es que en el proceso yo puedo guardar parámetros de herramienta, parámetros tecnológicos que son repetitivos, por ejemplo, un planeado, un roscado, y tenerlos en una librería, de la cual luego yo más adelante puedo tirar y usar esa librería
para, digamos, acortar el tiempo de programación. Vamos a ver ahora otro punto que a mí me parece que es importante. Voy a hacer un pequeño paro para que me dé tiempo a hablar de ello, que sería el tema de las compensaciones. La compensación de herramienta. Al final, nosotros cuando estemos o estamos acabando, si una medida es importante, tendremos que poder compensar de alguna manera. Bien, el código de compensación es donde pone CRC, activo. Ahí es donde yo defino lo que sería que me genere o no el código de compensación. Vamos a hacer primero sin compensación y vamos a procesar para ver el resultado. Entonces veremos que me genera las coordenadas x105 y 105, pero, a ver si soy capaz de estar un poco quieto, ahí. Pero no nos mete por ningún lado ni G41 ni G42. Vale. Vamos a hacer lo mismo ahora activando el CRC, ¿vale? Y vamos a ver en qué nos influye el que esté o no activo el CRC. Vale, cerramos sin guardar, activamos, recalculamos y postprocesamos. Entonces, automáticamente, si os fijáis, ya me ha metido ahí el G41, bueno, eso, en función del sentido que yo vaya, me mete G41 o G42. Pero las coordenadas siguen siendo 105, con lo cual, vamos a hacer pausa otra vez, para que me dé tiempo a... Con lo cual, si la coordenada sigue siendo la misma que la anterior, quiere decir que el código que me está generando es el código del centro de la herramienta, ¿vale? ¿Y qué quiere decir que sea el código del centro de la herramienta? Bueno, pues quiere decir que si yo quiero compensar en máquina, en la tabla de correctores no le tendré que poner el radio real, le tendré que poner el desgaste que tenga la herramienta, el desgaste que yo quiera compensar, pues una décima o menos una décima, depende de si quiero dejar más o menos material. Si os fijáis en archivo, en el menú archivo preferencias, hay una opción que pone preferencias de mecanizado. En preferencias de mecanizado ahí yo puedo definir si quiero que la compensación me la haga en el centro de la herramienta o en la esquina de la herramienta, tanto para torneado como para fresado. Vale. Vamos a cambiar a esquina, a perfil final, y vamos a rehacer y vamos a volver a postprocesar. Y fijaros que donde antes tenía 105, ahora tengo 100, y el mismo código de compensación. ¿Qué quiere decir eso? Que si estoy usando una herramienta de diámetro 10, o sea, de radio 5, ahora mismo me está generando ya las cotas reales del perfil, con lo cual en máquina le tendría que meter el radio real de la herramienta. Vale, con esto ya casi voy terminando. No sé si os lo había dicho o no, pero hoy pretendía hacer una presentación así en plan, digamos, pues eso, corta y bastante concreta. Perdón. Como os he dicho, últimamente he tenido varias consultas sobre el tema de cómo rebabar la pieza para sacarla ya acabada de máquina. Entonces, bueno, pues me ha parecido pues también interesante meter un pequeño ejemplo de cómo hacer ese rebabado. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahora? Bueno, le he dicho que me ajuste el stock a las medidas del cuadrado, eso es. Vamos a darle volumen en Z, ¿vale? Menos 50, 55, bueno. Y vamos a crear una broca, en este caso de puntear. Voy a crear, podría ser un avellanador, bueno, eso es la herramienta que nosotros nos interese. Yo en este caso he cogido una broca de 90 grados con 130 de altura y bueno. Entonces, ¿cuál sería el primer punto que tengo que definir? La Z en la que quiero, en este caso he puesto, en la que quiero la punta de la herramienta, en este caso he puesto menos 5, ¿vale? Con lo cual, ¿qué sucedería? Que si yo mecanizo esto y le doy a iniciar y voy en menos 5, vamos a quitarle la conversación en este caso, lo que me va a hacer la herramienta es ir perfectamente tangente al perfil. A ver si soy capaz de que lo veáis ahí con un zoom. Justo la herramienta va tangente al perfil, ¿vale? Vamos a quitar la geometría y ahí lo veis. Va rozando. ¿Veis cómo va rozando ahí? Vale. Entonces, con esto lo que hemos conseguido es que la herramienta vaya tangente. ¿Y cómo ahora yo consigo que me haga un chaflán? Ahí. Si os fijáis en el stock, yo le pongo menos 0,5. ¿Qué quiere decir menos 0,5? Pues que como la herramienta tiene 90 grados, me haga un chaflán de 0,5 por 45. Si yo le meto en vez de menos 0,5 menos 1, pues me haría de 1 por 45. O sea, depende del valor negativo que yo le ponga al stock, va a ser mayor o menor el chaflán que yo haga. Esto es una cosa, ya os digo, que me lo han preguntado bastantes personas en estas 2 últimas semanas, y por eso lo he puesto aquí, para que, digamos, lo tengáis en cuenta y sepáis cómo se hace. Es sencillo de hacer y lo único que tenéis que tener en cuenta es por dónde o en qué Z queréis llevar la punta de la herramienta. En este caso, pues quizá la llevo demasiado abajo, pero bueno.
podríamos, si tuviéramos un avellanador de doble cara, podríamos, en tema de agujeros, se podría avellanar por arriba y por abajo, no habría ningún problema, ¿vale? Y bueno, pues esto sería un poco más o menos todo el contenido de la presentación de hoy. Bueno, me faltaría también un último punto que también me han preguntado, que es el tema, vamos a parar esto, que también me han preguntado en algún cliente y es acerca de las opciones nuevas. Bueno, los que hayáis estado en presentaciones anteriores de novedades, si os acordáis, cuando tenemos las operaciones calculadas en la parte de la derecha, si pulsamos el botón derecho sobre una de ellas y seleccionamos la opción modificadores de operaciones, los modificadores de operación me permiten a mí, digamos, añadirle, vamos a decir, atributos a la trayectoria. En este caso, he hecho un contorneado sin más, en pasadas de 1 milímetro en 1 milímetro, y le vamos a añadir la opción contorno rampa, ¿vale? ¿Qué sucede con la opción de contorno rampa? Bueno, pues cuando yo le añado la opción de contorno rampa, perdón. Bueno, pues lo que sucede es que me añade un plus, un más. En la parte de abajo me añade un más y queda guardado ese atributo. Si os fijáis, ahora mismo yo solo tendría una entrada y una salida, con lo cual voy haciendo una interpolación helicoidal en toda la pieza, ¿vale? Y voy bajando en el sentido de las setas. Bueno, el sentido corte no lo he tenido en cuenta, entonces pues no me lo tengáis vosotros tampoco en cuenta a mí, porque voy al revés. Pero lo que me importa es que os quedéis con el concepto de eso. Sí, ¿y para qué sirve ese plus, ese más que me añade ahí? Bueno, sirve para que si yo ahora mismo cambio el diámetro, como me habéis visto que he cambiado a diámetro 22 y lo voy a rehacer, automáticamente me guarda y me mantiene las opciones, digamos, de rampa que yo tenía predefinidas. O sea, o si yo en los modificadores de operación le añado pues que me traslade la trayectoria, que me la invierta, cualquier opción que yo le añada ahí, cuando yo rehago, me mantiene ese cambio. De manera que no tengo yo que estar volviendo ahí como antes al menú plugins y volver a aplicar la opción de rampa o de lo que a mí me interese. Vale, pues más o menos esto sería la presentación de hoy. La he hecho un poquito rápido, la verdad. Hemos empezado ahí 11, son y 34, pues eso, 20-25 minutos más o menos, que era lo que yo tenía previsto. Si alguno de vosotros tiene alguna pregunta, pues a través del chat me la puede hacer ahora mismo. También que sepáis que si alguno quiere la presentación, pues para volver a verla, me la puede pedir y yo le puedo mandar lo que es el vídeo para verlo con más calma y algún detalle que se haya podido pasar o que yo lo haya hecho demasiado rápido, pues lo podríais volver a ver y a intentar entender. Y si no, bueno, ya sabéis todos o casi todos mi teléfono, mi dirección de email, que también la tenéis ahí. Y nada, espero que os haya gustado, espero que se me haya escuchado bien, a pesar de los problemas iniciales. Y por mi parte, pues no habría mucho ya más que decir. Si alguien tiene alguna consulta, a través del chat. Y si no, pues en 5 minutos cerraré la conexión.